Muy buenos días. Las lecturas de este sexto domingo del tiempo ordinario están tomadas, la primera lectura del libro del Eclesiástico en el capítulo 15 de los versículos 16 al 21. El Salmo 118, la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 2 de los versículos 6 al 10. Y el Santo Evangelio tomado de San Mateo en el capítulo quinto de los versículos 17 al 37. Para poder comprender qué es lo que Cristo quiere o cuál es la propuesta que Cristo nos hace en el texto del Evangelio de este domingo, quisiera iniciar con esta pregunta. ¿De qué me ha servido la religión? ¿O de qué me sirve la religión para mí? Esa es la pregunta. Con esta pregunta inicio la reflexión para que podamos llegar a comprender lo que Cristo quiere, desea alcanzar y lograr en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿De qué me ha servido la religión? ¿O qué efecto ha causado la religión en mi vida? Y yo creo que muchas personas con sinceridad, si nos respondemos a conciencia, como decimos, muchas personas tendrían que decir que muy poco o prácticamente nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestra práctica religiosa o nuestras prácticas religiosas son demasiado externas. Son de mucha pompa, diríamos, de mucho lujo, de mucho ritualismo. Pero en el fondo no han traído, han llenado al hombre de nada bueno. ¿Por qué? Porque no ha habido cambio en la vida de los seres humanos. El mundo no ha cambiado. Siempre repetimos esto. Cada día, hoy nos damos cuenta que hoy el mundo es mucho más violento que hace 20, 30 años. Mucho más violento. La humanidad es mucho más violenta que hace 30, 40 años. Y entonces eso tiene que ayudarnos a mirar qué es lo que pasa, qué sucede. Vamos a misa, muchos somos padrinos, madrinas, muchos acompañamos en las fiestas religiosas, pero ¿qué efecto ha causado en mi vida personal esa práctica religiosa? Y es que allá apunta Cristo. Por eso Cristo pone tres principios fundamentales para cuestionar la práctica de la ley y de la religión en su tiempo. Recordemos que la ley de Moisés era la columna vertebral de la religión. Nadie podía saltarse ni una tilde de la ley de Moisés porque es sagrada, era sagrada y eso no se podía evadir, no se podía violar la ley. Entonces, ¿en qué cayó la humanidad? La gente cayó en un cumplimiento, cumplo pero miento. Dice uno de los propuestas que hace Cristo es de los tres principios de la ley de Moisés eran no matar, no cometer adulterio y no romper los juramentos. Eran los tres principios fundamentales de la ley de Moisés. Entonces Cristo se da cuenta que la gente, por ejemplo, mataban, pero pagaban lo que la ley pedía y quedaban absueltos de culpa. El hombre que se metía con una mujer casada, lo recordamos y nos duele y nos da mucho coraje, ¿no? La única que era castigada y apedreada era la mujer, no era el hombre. Romper los juramentos, pues esa ruptura de ese o la falta de cumplimiento de ese mandamiento, usted lo podía reemplazar por un sacrificio, un borrego, ir y sacrificar un borrego, una paloma, un pichón, una vaca, y con eso quedaba uno a paz y salvo con la ley. Pero en el interior del hombre, ¿qué sucedía? Nada, no había ningún cambio. No había ninguna actitud realmente de arrepentimiento, de cambio.
Y Cristo hoy, cuando hace estos anuncios, cuando habla de esta manera, es porque Él quiere que la religión que nosotros practicamos, la religión que Él nos ha enseñado, nos lleve a tal extremo que sobrepasemos la ley y lleguemos a tener una pureza de espíritu, una pureza de conciencia. Por eso dice, antes les decían no matar, pero yo le digo que aquel que le diga necio o se enoje con su hermano, ya cometió un pecado gravísimo, porque no hay necesidad de quitarle la vida a un ser humano. Y lo mismo, ¿por qué odiar a mi hermano? Era tan grave eso como matar, pero la gente no se daba cuenta. La gente veía más grave matar que dejarle de hablar a su propio hermano. Y Cristo los pone casi en igualdad de condiciones. Ese también ya es un reo, ya es un hombre condenado por odiar a su hermano. Cuando Él dice, no cometerás adulterio, pero añade, pues yo les digo que aquel que mira con ojos de deseo, de pasión a una mujer casada, ya cometió pecado. Precisamente por eso, porque es que la religión tiene que llevarnos a una pureza de espíritu, es decir, no son las cosas externas las que nos hacen buenos, son las intenciones más profundas que llevemos en el corazón. Y lo que brote del corazón es lo que nos hace ser excelentes, buenos o excelentes cristianos. Cuando dice no jurar, y él dice, es que debería ser mejor ni siquiera jurar. No. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es sagrado. Y por eso dice, ni siquiera por el templo, porque ahí es donde Él pone sus pies. Entonces, hermanos, Cristo quiere hoy que nosotros hagamos un examen de conciencia con respecto a nuestra práctica de vida cristiana, que hagamos un examen de nuestra práctica de vida religiosa. Por ejemplo, cuando uno está en misa, uno ve la gente y entre ustedes se conocen, ¿no? Y por eso cuando la persona pasa a comulgar, ustedes murmuran, ¿no? Si supiera el Padre quién es, ¿no? Y sabemos, y mire, esta ya vino a misa, y mire aquel, porque es que la gente nos conoce perfectamente, porque la gente sabe quiénes somos, en nuestro pueblo nos conocemos. Y por eso dice Cristo, con una práctica externa pueden distraer a la humanidad, pueden que los vean bien y que los vean como buenos, pero en el fondo, ¿qué hay? Hace mucho tiempo decía yo en otra reflexión, hay médicos excelentes, excelentes cirujanos, médicos extraordinarios, médicos, pero como personas dejan mucho que decir. Igual, abogados, hay abogados que para litigar son buenísimos y no dejan ni un alma en pena, la sacan, pero como personas igual, están lejos de lo que hacen. Sacerdotes, maestros, en fin, y a eso apunta el Señor. Es decir, en una sola palabra, lo que Cristo quiere hoy con este mensaje es que seamos buenos desde adentro de nuestro ser, que nuestros pensamientos sean puros, que nuestras intenciones, porque es que las acciones, las intenciones se hacen concretas en la realidad con los hechos, y eso es lo que Cristo ve que no concuerda entre la vida de su pueblo, de los paisanos, de la gente de su tiempo y de los practicantes de la religión, los que iban y venían a la sinagoga. Él veía que allá eran una cosa y afuera otra. Y por eso él dice, esto no puede ser así. La gente del tiempo de Jesús, podríamos llegar a decir, se cobijaban con la ley. Porque había un castigo, había una infracción, había cómo pagar o cómo remediar con la ley. Eso es lo que ahora nosotros llamamos, o lo que la iglesia llama, o lo que se llama en
en el derecho civil la reparación del daño. Y eso nunca lo hacemos, nunca lo hacemos. Si nosotros, los que aún nos confesamos, los que aún buscamos la confesión del daño que le hemos hecho a mucha gente, nunca hemos sido capaces de reparar el daño. Hemos dicho que nos pesa y que nos pesa haberle hecho daño, pero acercarnos, buscarlos para reparar el daño, nunca. Y ahí es donde nuestra práctica de fe se queda corta, muy corta. Y a eso, en definitiva, es lo que apunta Cristo. Que nuestra religión, nuestras acciones religiosas, nuestra práctica de vida religiosa rompa y vaya mucho más allá de las cosas externas, que salgan desde lo profundo de nuestro corazón. Y lo que busca Dios, Cristo en este texto y en este mensaje es lograr hacer que la religión logre en el hombre, en el ser humano, una pureza de espíritu, una pureza de conciencia. Por eso dice, es que ni siquiera con la mirada debería ver a esa mujer de esa manera, ni siquiera con la mirada, porque desde ahí ya se peca. Entonces, hermanos, vamos hoy a hacernos esa pregunta que hacíamos, formulamos al principio. ¿De qué me ha servido la religión o qué cambios ha traído la religión a mi vida? Respondamos la conciencia y verá que vamos a estar de acuerdo, o mejor, vamos a entender con mucha más facilidad el mensaje de hoy. Es que no es cumplimiento. Cristo quiere más, sinceridad, sensatez y honestidad. Que tengan un excelente domingo.